¿Y por qué no el día sábado le damos el repechaje, los dos? Está bien. Sí, podría ser más tardecito para que no les despierte temprano. Puede ser, por ejemplo, a las 8 o a las 9. A las 8 yo creo que está bien. ¿Ya? ¿Qué dice Alejandro? ¿Está bien? Perfecto, comenzando hoy octubre, entonces va a ser esta semana más, del 4 al 9, estaríamos dando examen el lunes 12, yo creo sí, 12 y 13. Por favor, hoy es primero, el lunes que viene es 5, ¿ya? Y el subsiguiente es el 12. El 12 daríamos el examen de vectores, por favor, y el 13. Y estamos un poco atrasados, ¿no? Con ese grupo porque no hemos entrado ni siquiera a matrices. Y tenemos que terminar más. Entonces decíamos, estábamos en operaciones de filas y columnas, ¿ok? No sé, tenga un resultado al final, ¿no? De suma, de multiplicación, de cualquier operación. Entonces el procedimiento, ¿no es cierto?, es a la inversa. ¿Qué quiere decir? Que nosotros antes, ¿qué es esto? En un Excel tú haces, te pones acá y dices, voy a sumar ¿qué? Todo esto, ¿no es cierto? Y te da el resultado acá. Y luego este de acá, ¿no es cierto? El resultado la copias hacia abajo, ¿no? Dices, para todas las filas también voy a hacer lo mismo. Clic y listo, ¿no? Entonces, inclusive el Excel nos enseña, ¿no es cierto?, de que debemos algunas operaciones atacar por filas o columnas y después de hacer una de ellas, replicarlas para el resto de las filas o columnas, ¿no? Esa es la forma, ¿no? Ahora lo que yo voy a hacer, por favor, regreso acá por la cuestión de la referencia, ¿no? Ahora voy a hacer énfasis, por favor, a una columna cualquiera. Por favor, voy a explicar primeramente, ¿no? Cuando yo voy a hacer referencia, por favor, lo quitaré porque si no, no nos distorsiona un poco. Ya, ahora sí, ¿no? Entonces, supóngase que voy a hacer una operación ahora de una columna. Es lo mismo que hacer una fila, por si acaso. Pero la cambiaré la operación para una columna, ¿no? Si usted mira el índice de la columna, que es el segundo índice, ¿no es cierto? Todos son iguales, ¿no? 2, 2, 2, 2, 2. Estamos en la columna número 2. ¿ok? Y el segundo índice, el cual va a hacer referencia a todos los elementos de esta columna, queda constante, ¿no? Queda constante. Pero para hacer probablemente la operación con esta columna, yo tengo que tener algún parámetro, ¿no? Que me diga número de columna, no sé, así, ¿no? ¿No? Disculpen, y que me diga el número de columna que yo voy a trabajar va a ser el número 2. Ah, ya, perfecto. Pero este NC, ¿no? Número de columna, va a estar constante en estas operaciones de referencia, ¿ok? En todos los elementos de la columna. Y entonces, si quiero hacer alguna operación, que ahorita voy a ir a trabajar en toda esta columna, ¿no? Solo tengo que moverme con el índice de la fila. Miren, el índice de la fila está 1, 2, 3, 4. ¿no sé? Entonces, mi operación, todas las operaciones que yo quiera, inclusive haciendo una suma y llevando aquí el resultado, tiene que variar el índice de la fila. 1, 2, 3 y 4. Y quedará constante en toda esa referencia este índice de la columna que vendrá como parámetro. Como parámetro es variable, o sea, puede decir 2, 3, 4, ¿no? Con la columna 4, 5, 1, no sé. Pero ya dentro de la operación va a ser una constante, 2, 2, 2, 2, o sea, va a ser NC, ¿no? Perfecto. Ahora, ¿y cómo puedo hacer? Por ejemplo, ¿qué voy a hacer? Ahora me iré, por favor, a un ejemplo real. No sé, ya no voy a hacer la suma, ¿ya? Voy a hacer, bueno, eso ha sido por filas, pero es el mismo procedimiento, ¿no? Ahora lo que voy a hacer, por favor, me interesa más esto. ¿Ya? Lo que voy a hacer es aquí una nueva operación y va a decir esto, ¿no es cierto? Aquí. Por favor, voy a hacer un ordenamiento. Ordenar, ¿no es cierto? Ordenar una columna NC, un número de columnas, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, cuando yo digo ordenar una columna NC y va en bueno, se presenta una variable, lo que dice una columna cualquiera, si se quiere, entonces ya estamos parametrizando y podemos decir, dado el ejemplo, que sea la columna 2, para concentrarnos una vez más en esto, ¿no?
Ah, y usted ya sabe ordenar un vector. Este es la figura lógica de un vector, ¿no? O sea, son elementos que están en una matriz, pero lógicamente puede mirarlo, por eso la coloqué con otro color, ¿no es cierto? Ah, usted está mirando con un vector. Y el tratamiento, ¿no es cierto?, de filas o columnas en una matriz, el tratamiento es lo mismo que un vector, ¿no? El tratamiento lógico o la operación. Y entonces, ¿qué tiene que hacer para ordenar? Pues tengo que concentrarme en el índice solo de la fila, ¿no? 1, 2, 3, 4. Ah, perfecto. Hagan de cuenta que tenemos un vector, ¿no? Que va en su fila 1, 2, 3, 4, así. Pero mucho cuidado, ¿no es cierto? El vector nosotros lo parábamos, entre comillas, por ejemplo, y la posición de abajo era el 1, el 2, el 3 y el 4. Aquí, por ser matricial, ¿no es cierto? Este elemento, por ejemplo, este primero de acá, ¿no? Tiene fila 1, ¿no es cierto? Y el segundo elemento es este, 2, y ahí van, 3, 4, ¿no? No hay que confundir tampoco ese aspecto. Entonces, yo me voy a sujetar a este orden o a esta estructura que tengo aquí, ¿no? Así es. Y yo digo, por ejemplo, para ordenar este vector, hagan de cuenta, para ordenar este vector lógicamente, ¿no? ¿Ok? Entonces ya lo conocemos, decimos, vamos a tener un índice de posición, por favor, iré haciendo, permítame. Permítame, tengo que colocar aquí mis tabuladores para tener sangrías adecuadas, ¿no? ¿Ok? O voy a marcar mis sangrías, también dicen otros, ¿no? Entonces, yo recuerdo, ¿no es cierto? Yo recuerdo cómo se ordena un vector, ¿no es cierto? Me voy a posicionar, digo, mi posición va a estar al principio con un índice P de posición, Dios, ya, ahí creo, ¿no? Me voy a posicionar en esto, en la primera fila, por favor hay que concentrarse en esto, y me voy a desplazar, ¿no es cierto? Me voy a desplazar, o I la hemos usado para desplazar, ¿no? Desde 2, ¿no es cierto? Y vamos a desplazarnos hasta acá, ¿no? Entonces, ¿y qué voy a hacer? Buscar con el índice de desplazamiento, que este es I, ¿no es cierto? Voy a buscar si este elemento es menor que la posición. El siguiente elemento es menor que el primero. El siguiente es menor que el primero, ¿no? Entonces, pero el ordenamiento se irá haciendo en este sentido, ¿no? Porque es la referencia así, ¿no? ¿Ok? Entonces, yo digo, recordando PI y con el tratamiento como un vector, ¿no es cierto? Entonces yo digo, para cada posición dice, por favor, por cuestión de tiempo voy a hacerlo en inglés, ¿ya? Hasta desde esto, begin, ¿ya? ¿Okay? Hagan de cuenta que soy un americano en Bolivia, ¿ok? Dice for, ¿no es cierto? P que es igual, desde 1 puedo ver P que está por favor en la fila número 1, me estoy concentrando en el índice de la fila, ¿no? Desde 1 va a ir hasta la penúltima, ¿no? Hasta F menos 1, ¿no? O sea, voy a encontrar el elemento para esta posición, luego para esta posición, luego para esta posición, y el último estará en su posición, ¿no? Recordando un poquito. Entonces, P va a ir desde 1 hasta 3. ¿Qué es 3? F menos 1. Entonces, va a ir hasta tu F menos 1. Perfecto. Así es. Y para cada posición, para esta posición, me voy a desplazar con I desde la siguiente, que sería P más 1, hasta el final, ¿no? Quiere decir, me voy a desplazar acá, acá y acá. Y el final es F, recuerden, ¿no? En este caso es F. Y esto dice, ¿no es cierto? Por cada valor de P me voy a desplazar con I desde P más 1 hasta lo que es F, el final es F. Y listo, ya esto. ¿Qué voy a hacer con este desplazamiento, no? Con ese índice I, ¿no es cierto? Pues voy a buscar si este elemento es menor que el de la posición, con el índice I. Ah, entonces yo digo, si el elemento, aquí ya tengo que referenciar matricialmente, ¿no es cierto? El elemento de la búsqueda que es I, ¿no es cierto? Y la columna es fija, es NC, ¿no? El parámetro que viene, este de acá, supongamos que fuera 2, decimos. Entonces, 1,2, y estamos hablando del elemento 1,2. Digo 2,2 porque I está en 2. 2,2, el elemento 2, es menor que el elemento de la posición, el de la posición es, ¿no es cierto? X entre lo que es P, NC.
¿no? Así es. Perfecto. No. Pues aquí estoy buscando el elemento, por favor, lógicamente, estoy buscando si este es menor que el primero, si este es menor que el primero, si este es menor que el primero, y cuando lo sea, ¿no es cierto?, va a intercambiar. Entonces dice, ¿no es cierto?, vamos a hacerlo el intercambio, que no lo tenemos, aquí tenemos que intercambiar el elemento de la posición INC, ¿no?, con la posición P,NC. O sea, por favor, no nos tenemos, profesor, el intercambiar, sí, pero podemos imaginarnos. O sea, ¿qué quiere decir? Para intercambiar dos elementos del vector yo tenía dos posiciones, dos índices, ¿no? Ahora resulta que para un elemento de una matriz, por ejemplo entonces, yo tengo dos índices, fila y columna. Y si quiero intercambiar con cualquier otro elemento de la matriz, bueno, que en este caso va a ser con algún otro de esa misma fila, este también tiene fila y columna. Entonces, para intercambiar dos elementos, ¿no es cierto? Si quiero intercambiar ¿no es cierto?, con cualquiera, ¿no?, con este, por decir, entonces yo necesito, para intercambiar índice de fila y columna de este, con índice de fila y columna de este, para saber las posiciones, ¿no? Así es. Entonces, si estoy diciendo que el elemento I,NC, o sea, con esos índices, es menor que P,C, si fuera cierto, entonces voy a intercambiar este INC, aquí está, esas posiciones, con la posición PNC, así que está acá, ¿no? Muy bien. Por favor, tengo que guardar orden. ¿Qué quiere decir? Índice de fila y columna. El otro elemento está en esta fila y en esta columna, ¿no? ¿Ok? Bueno, se supone que hago el intercambio, que ahorita lo vamos a hacer, y continuará este, ¿no es cierto? Y decimos el end if, y decimos acá el next, ¿sí? Y finalmente tenemos el último next, ¿no? Y el end, ¿no? Perfecto. Con esto ya está. Lo que hice, otra vez, estratégicamente decía al principio, ¿no es cierto? Aquí está la estrategia, ¿no? Es algo global. Dice, toda lógica vectorial, ¿no?, toda lógica de vectores debe ser ajustada a la referencia de una fila o una columna. Cuando esté haciendo una operación de una fila o una columna, que son elementos de una matriz, ¿no es cierto? Pero viendo como un vector, entonces debe ser toda lógica vectorial ajustada simplemente. La idea es la misma, ¿no? Voy a ordenar un vector, entonces concéntrese cómo ordena un vector en los índices, en este caso, como estamos en una misma columna, en los índices de fila 1, 2, 3 y 4. Y aquí estoy trabajando para ese índice de fila con P e I, ¿no? Y listo, ya está. La caja negra, disculpen que me vaya, ¿no es cierto? Ya me fui por la cuestión de la estrategia a la 2, ¿no es cierto? Al paso número 2. Y digo al paso número 3, ¿no? Okay. Disculpen que regrese, ¿ok? Entonces, y el paso número 2, ¿qué tengo? Pues no tengo ninguna entrada, ninguna salida, o sea, porque voy a ordenar los elementos de una fila. Perdón, tengo la entrada del número de columna, ¿no? ¿Qué columna voy a ordenar? ¿No? Entonces acá lo único que necesito es, disculpe, necesito, a ver un poquito más abajo, el número de columna que va a ser un parámetro de entrada y no hay ninguna salida. No, así, no hay ninguna salida. Es un procedimiento porque estos elementos de acá no tenían orden, ahora va a estar ordenado, una columna cualquiera, ¿no? Entonces, por favor, Dios. Se me fue el icono. Entonces decimos, ¿no es cierto?, ponemos la cajita negra, por favor, disculpe, ¿no? Ahora, inclusive aquí también a la inversa tengo que trabajar, ¿no? Primero colocar los parámetros, después la caja negra. Entonces, este es un procedimiento, ¿no? Es un procedimiento. Dios, ¿qué estoy haciendo? Este es un procedimiento, ¿no es cierto? Ya, es un procedimiento y esto se llama simplemente ordenar una fila, ¿no? Una fila, digo, una columna. Así es, ¿ok? Ordenamos una columna. ¿Qué columna? Pues de acuerdo al parámetro que viene y se ordena. Pero
por favor, imaginándonos un poquito esto ordenado, ¿no? Los elementos, como que no está bien, ¿no? Así. Seguramente lo que nos van a pedir es ordene, oiga, todas las filas, digo, todas las columnas, esta columna, luego esta y luego esta, ¿no? Mucho cuidado que una cosa es ordenar una columna o una fila que ordenar toda la matriz, que todavía no estamos viendo, ¿no? Estamos haciendo operaciones, no hay que perder el objetivo, ¿no? Filas y columnas. Así como estoy ordenando en mi lógica esta columna, que representa lógicamente un vector, puedo también hacerlo para una fila, por favor. Ayer hicimos una operación para una fila, que también puedo hacerlo para una columna, ¿ok? Ahora estoy haciendo una operacióncita un poquito más compleja, ¿no? ¿Ok? Pero nada diferente tampoco, es esto. Ahora, este ordena una columna cualquiera, pero si queremos ordenar ahora todas las columnas, ¿no es cierto? Entonces simplemente yo voy a decir así, ¿no es cierto? Pues que ordene para esta columna, luego para esta y para esta, ¿no? Así es. ¿Okay? Entonces simplemente voy a otro proceso que sincronice y que diga, ordene la columna 1, la va a ordenar. Ordene la columna 2, la va a ordenar. Ordene la columna 3, la va a ordenar, ¿no es cierto? ¿Ok? Ordene la columna 4. Simplemente voy a ir desde 1 hasta el número de columnas que yo tengo, decir, ordene cada una de las columnas. Llamando a esta operación, ordena una columna. Decía, si ordena una simple columna, tiene sentido, un sentido medio o bajo, si es posible, porque no sé si se quiera solo ordenar una fila, digamos, ¿no es cierto? Digo, una columna. Lo más lógico es que te pidan hoy ordenar las columnas, ¿no? Todas las columnas que queden ordenadas, así. O todas las filas también. Una fila, luego la otra, la otra. Entonces, para completar esta operación, ¿no es cierto? Va a venir uno que diga, por favor, ¿no es cierto? Uno, ¿no? Y este va a ser ordenar las columnas de una matriz, así, ¿no? ¿Okay? Aquí no hay ningún parámetro. Está haciendo todas las columnas de una matriz. Muy bien, entonces tú dices, bueno, ya como hemos visto, simplemente es un ciclo for que yo digo, voy a decir columna 1, luego la 2, la 3 y la 4. Entonces cuando diga 1, ¿no es cierto? Pues estará ordenando esto, como ya tenemos el ordenar de una columna. Luego le mandaré el 2 para esto, luego el 3 para esto. Perfecto. Entonces es un ciclo for de 1 hasta C, ¿no? ¿Cuántas columnas tengo? Entonces, por favor, otra vez me estoy yendo a la lógica, disculpen, ¿no es cierto? Y dice esto, ¿ok? Y dice esto, ¿no? Ok. Dice, otra vez, ¿no? Bien. Dice for P que va, este es un índice de columna, lo pondremos C1, que va desde la primera hasta lo que es la última columna. Entonces estoy diciendo este for, por favor, si me han seguido, estoy diciendo va a ser esta secuencia. Para la columna 1, para la columna 2, para la columna 3 y columna 4. Simplemente eso, ¿no? Entonces yo internamente voy a decir ordenar columna, así, ¿no? Entonces que con mayúscula la primera, ordenar col, ¿no es cierto? Y la columna C1, listo, así, ¿no? Por favor, profesor, ¿y de cómo sabe que esta llamada es de la matriz? Jóvenes, ¿no es cierto? Inclusive esta llamadita de acá, ¿no? Profesor, ¿y qué va a ir a intercambiar? Elementos de una matriz. Cualquier operación, jóvenes, ¿no? Incluyendo ordenar de una columna aquí, profesor, ¿y dónde está el objeto? Es el mismo objeto que llama acá que estoy enlazando a este, ¿no? Se supone que es un objeto que tiene esta matriz X, está cargada y además tengo un F y tengo un C, ¿no? Que me dice cuántas filas y columnas tiene, ¿no? Entonces, pues esta operación se está enlazando aquí a ordenar col, ¿no? Y se quiere un número de columna. Aquí le estoy sincronizando. La columna 1, después el next va a decir la columna 2, ¿no? La columna 3, la columna 4 y habremos terminado. Perfecto. Ya está. Ahora, si usted quiere, ¿no es cierto? Si usted quiere, por favor, esto lo dejo también a su consideración. Profesor, podría haber sido uno solo, claro. Esto de acá es la operación de todo esto. No hay ningún problema.
No hay ningún problema. Pero obviamente no es tan exacto, ¿no? O sea, aquí necesita el parámetro de columna NC y aquí está NC y aquí la columna lo estamos manejando con C1. Así es. Me explico mejor. Ahora, se me va a desfasar un poquito. En otras palabras, mejor lo haré esto aquí, ¿no? Aquí la llevaré. Este OR columnas, ¿no es cierto? Es todo esto. Todo eso. Así es, ¿no? Esto. Entonces, ¿qué me faltaría previo a esto? Este ciclo for. Nada más, ¿no? Entonces, y ya estaría haciendo directo todo, ordenar todas las columnas, ¿no? Así. Me faltaría este for, disculpen, así. For C1, que va desde 1 hasta C. Así es, ¿no? Y obviamente un X acá, pero hay algo más, ¿no es cierto? Un X también acá, así, next, listo, ¿ok? Pero resulta que aquí ya no hay NC, no hay NC, este NC no es, este NC no, o ya no hay parámetro. Ese es C1, ¿no? Entonces, como este for es el ciclo mayor que dice, oye, ordena para la columna 1, luego para la columna 2, para la columna 3, entonces, y este era el número de columna como parámetro, y si no viene parámetro, este va a ser C1, ¿sí? Este va a ser C1, ¿ok? Este va a ser C1, ¿no? Todo donde estaba NC es C1 y finalmente este también es C1. ¿Listo? Ahora, por favor, este es igual que esto, ¿no es cierto? Okay. Y no necesitaría parámetros. Pero vuelvo a repetir, ¿no? Puede ser que en algún momento dado te pidan solo la operación de una fila y una columna. Entonces es mejor tenerlo estratégicamente, operaciones que hagan una fila o una columna y otra operación que englobe todas las filas o todas las columnas, así, estratégicamente, ¿no? Y como lo hace también el Excel. El Excel es una estructura matricial, ¿no es cierto?, en la cual lo hace eso, ¿no? Así es. Estoy haciendo, bueno, lo dejaremos, ¿no? Entonces, jóvenes, se me va a ir el tiempo. Esto lo voy a dejar en su mismo lugar, así, disculpen, si no, no voy a poder aprovechar mis operaciones, y voy a dejar, eso estaba así, ¿ya? Y esto estaba aquí, creo que así, listo, ¿no? Ya está. Obviamente, como siempre, el paso número 2, este de acá es parecido a este. Lo copiaré, disculpen muchachos, okay. Así, control C y control V, así, ¿no? Ya. Eso sucede por copiar más. ¿No? Entonces lo copiaré todo. ¿Ya? Aquí. Ahora sí, ¿no? Pero por favor, este no tiene parámetros de entrada. ¿No? Nada. Es para todas las columnas. Y tampoco hay salida. Es procedimiento. ¿No? Pero ya no puede ser el mismo nombre. Lo pondremos calls. ¿No? O sea, en plural. Ordena las columnas. Y aquí está ordenando todas las columnas. Disculpen, se distorsionó. ¿No? Y listo, ya estás ordenando las columnas de una matriz, ¿no es cierto? Entonces, jóvenes, por favor, hemos trabajado imaginariamente porque más nos hemos basado, lo que se hace referencia algebraicamente, ¿no es cierto?, a una matriz X11, X12, 13, ¿no? Pero la vamos a comprobar, Entonces, permítanme, jóvenes, por favor. Estoy en proyecto matrices. No sé si estoy ahí. No, está en el otro. Aquí está. Voy a ir copiando entonces, son dos operaciones, ¿no es cierto?, que se enlazan. Este es el que ordena una columna. Solamente tengo que hacerlo así. Okay, or call NC, ¿ya? ¿Dónde está? Pero muchachos, no sé qué pasó, no cargó el lenguaje. No, no cargó este. Qué barbaridad. ¿No? Ahora sí. Ya.
y cargo doble. Ahora sí. Y viene como parámetro un número de columna, ¿okay? N número de columna, así, y listo, ¿no? Y luego viene aquí la lógica. Ahí está, ¿no? Solamente nos falta colocar las variables. Es más, hasta las variables, por ser noble, me dispensa, ¿no? Así es. ¿Okay? No me hace notar que hay error. ¿Sí? Lo único que me dice, oye, ¿no tienes el intercambio? Ah, sí, por favor. Lo haré acá el intercambio, ¿no? El public, por favor, creo que podemos intercambiar. Este tiene fila y columna, ¿no es cierto? Fila 1, lo llamaremos así, columna 1, ¿no es cierto? Esos son los índices que vienen, ¿no? Fila, columna. Y luego fila 2, el otro elemento, columna 2, ¿no? También viene fila y columna. Lo llamaré F2, C2. ¿Listo? ¿No? Entonces, aquí le damos un auxiliar, aux as integer, ¿no? Así es. ¿Y cómo se hace un intercambio de dos elementos en los cuales se referencian con esta fila columna y esta fila y columna? Ya sabemos hacerlo, ¿no? Al auxiliar llevo uno de ellos, ¿no es cierto? Al auxiliar llevo X de F1, C1. Ah, el primer elemento lo estoy llevando. Me refiero al primer elemento que estoy referenciando con F1, C1 al auxiliar. Ahora, este de acá toma, ¿no es cierto? F1, C1. Toma el elemento de la segunda, ¿no es cierto? X de F2, C2. Y finalmente, ¿no es cierto? X de F2, C2 toma lo que es el auxiliar, ¿no? Listo, ya está, ¿no? Ese es el intercambio. Lo mismo nos intercambió con un vector, hacíamos referencia a un elemento del vector, llevamos a auxiliar, el segundo, o el de la segunda porción llevaba al primero, y este auxiliar, no sé, se la coloca en la segunda porción. Es el intercambio de dos elementos, de dos variables, ¿no? Como se dice. Listo, ya está. ¿Ok? Ahora me voy a copiar el otro, ¿no? Ordenar filas o columnas, ¿no? Aquí. Aquí. Era la lógica, no tiene lógica, era mejor escribirla, creo, ¿no? Control C, ¿no? Y vamos acá, ¿ok? Y decimos, oh Dios, ¿con cuál estoy? Ay, ¿no? Entonces dice acá, ¿no es cierto? Es public sub or calls, lo llamamos así, ¿no? Y no tiene parámetros y la lógica es esto simplemente, ¿no? Y como ustedes pueden ver, jóvenes, no nos exige, ¿no? Las variables. Así es. Que no importa. Listo. Yo voy a llamar solo a ordenar las columnas y va a estar ordenando las columnas de una matriz, ¿no? Entonces, por favor, estoy trabajando con una matriz, ya, no importa, por favor. Tenemos aquí tres matrices, les recuerdo, tres objetos porque hicimos la suma, ¿no? Suma, esta, y este más este, el resultado estaba en este, etcétera, ¿no? Por si acaso. Entonces, si voy a trabajar solo con la matriz, como no tengo ningún parámetro, ¿no? Ordenar las columnas, no hay ningún parámetro, simplemente pongo aquí, así, ¿no? Y digo, ordenar. Dios, qué barbaridad. Ahora sí. Ordenar columnas, ¿no? Listo. Y la engancho, es la matriz 1, y digo, ¿no es cierto? m1.orgColumns. Ahí es, ¿no? Ahora, ¿puedo llamarlo a una columna? Sí, pues mándale un parámetro también, ¿no es cierto? Desde aquí se puede. Listo, ya estamos, ¿no? Estoy cosiendo, ¿ya? Bueno, y el otro no recuerdo cuál es y cómo es. Este, no, pues cesar esto. Cierto. Ya, estoy acá, ¿no? Por favor, voy a cargar una matriz, no sé, de 4 por 6, no importa. ¿Ok? Y recuerdo que no carga, ¿no? En forma randómica, jóvenes. Deberíamos de hacer uno randómico porque aquí me carga en una secuencia, nomás eso lo hemos hecho para ver cómo carga de un extremo, ¿no?
A ver, permítame, jóvenes, por favor, permítame. Es que para que se vea muy bien también, yo sigo con 2, no sé. Me voy a distorsionar también acá. Bueno, este de acá lo cesaré, ¿no? No quiere. Ahora sí. Ya. Entonces decía, jóvenes, no tenemos el cargar randómico. Estoy yendo al principio de la clase matriz. Lo que carga es con la fórmula, ¿no? Valor inicial más I, esa es la fórmula de la secuencia, ¿no? Okay. Entonces prefiero cargar randómico, por favor, lo voy a hacer. Ya. Control C y aquí control, ¿no? Entonces, ¿qué va a venir? El número de fila, cargar R, lo pondremos así, el randómico. Viene el número de fila, el número de columna, viene A y B, ¿no es cierto? A, el rango, A y B. Y la fórmula, bueno, la va cargando por fila, simplemente cambia la fórmula, ¿no? Randómica, donde dice la fórmula de generar un número random entre A y B es A más random, por lo que es, ¿no es cierto?, B menos A. Listo, ahora sí, ¿no? Y lo cambiaremos, o lo haremos otro cargar randómicamente acá, ¿no? Por favor, ahí voy a insertar más bien muy lento. ¿No? Voy a insertar ahí más bien un ítem para que no esté muy reflejado, ¿no? Y voy a decir cargar random. Así es. Y el cargar random, ¿no es cierto? Es igual que el cargar M1, ¿dónde está? Dios, no sé dónde está. No más así. Para no escribir mucho, pero creo que me voy a tardar más en cargar. Aquí está. Dios, corto. Descubrí que ha sido máximo. Ay, no importa. Control V, solo que tengo que decirlo, ¿no es cierto? Que este es cargar C, dice en secuencia, es cargar R. Listo, ¿no? Perfecto, ahora sí, ¿no? Para verlo mejor, entonces decía un 4 por 6, ¿no? No sé, ¿no? O 6 por 4, como usted quiera, para que se vea mejor. Cargamos randómicamente, oye, aquí tenemos que decirle, a ver que sea de 2, entre 10 y 90, para que sean de 2 dígitos, ¿no? Cargar randómicamente y la descargo. Ahí está, ¿no? Entonces estoy cargando un 6 por 4, ¿no? Y le decimos ordene las columnas, ¿no? Ya está ordenado. Lo miraremos. Bueno, esto deberíamos de desplegarlo en otro lado, pero no importa, ¿ok? Lo desplegaremos, descargar. Ahí está. Si usted mira, ¿no es cierto? Esta. Oh, por favor, bueno, no puedo una columna, pero la primera columna 34, 52, 66, 75, etc. La segunda 14, 53 y ahí no. Las columnas están ordenadas. ¿Okay? Ahora, y si quisiera, como decíamos en el curso, y si es que desde la interfaz, desde acá quisiera yo ordenar una sola columna también, oye, pues ese se requiere un parámetro, ¿no? ¿Qué número de columna? Entonces yo voy a colocar acá, ¿no? El número de columna. Entonces uno puede ser acá y decidir, por ejemplo, ordenar una columna, ¿no? No, una columna, ¿no? LC, o sea. Entonces, usted ya lo sabe, ¿no es cierto? Y dice simplemente M1 punto, ordenar una columna, está acá, ¿no? Descartamos y necesita un número de columna, ¿no es cierto? Entonces, si decimos, este va a venir de textbox 1, punto text, ¿no? O sea, como que no es tan dable, valga el término, ¿no es cierto?, hacer un ordenamiento de una sola columna desde la interfaz, pero podemos hacerlo, no quiere decir que no, ¿no? Listo, ya está. Entonces podemos mirar, por si acaso, ¿no es cierto? Pues, a ver, un 4 no importa, por 6, ¿no? Ahora que sea todo lo contrario, en un rango de 0, ya, para que no sea muy... Cargamos randómicamente, descargamos, ¿no? Ahora esto yo tengo que de alguna forma trasladar, lo voy a copiar, hacer esto aquí, disculpen, ya. ¿Okay? Para yo decir, por favor, quiero la 1, 2, 3, la cuarta columna, que está aquí, tiene que ir al número de columna.
¿no? Ya está, la 4, aprovechar ese valor. Y digo, ordenando el valor, ya está. ¿No? La miraremos, descargar, ¿no? Si miramos la cuarta columna, 1, 2, 3, 4, es este que va con 3, 6, 7, 9, ¿no? Y los otros 6, 0 están intactas, ¿no? Las otras columnas no se ha movido absolutamente nada. Pero puedo seguir sobre esto mismo, puedo decir, oye, por favor, ahora ordename la columna 1, ¿no es cierto? Ordenamos la columna, no, la descargamos. Y esta también la columna 1 de ordenar, ¿no? Y la columna 4, se supone. Las otras siguen igual, ¿no? Así. O, como siempre hemos dicho, ordene todas las columnas, ¿no? Listo, ya está ordenado todas las columnas y las descargamos y están ordenadas todas las columnas. Y profesor, y si yo quiero, por ejemplo, ¿no es cierto? Y si yo quiero ordenar, ahora sí, ¿no es cierto? Es otra cosa esto. ¿Okay? Y si yo quiero ordenar, aquí regreso. Y si yo quiero ordenar, ya no en este sentido, o sea, de acá hacia acá, y quiero ordenar de acá hacia acá, cambiar el operador de relación, ¿no? Así. Aquí estás llevando el menor, ¿no es cierto? Entonces llevando el mayor. Así. O si quieres, puedes ir también de este lado, ¿no? Aquí comienza P, ¿no es cierto? Y luego I va a ir en forma regresiva hasta ahí, ¿no? Así. Y vas haciendo, se puede, como usted quiera, pero entre comillas, la idea, ¿no es cierto? O la lógica, si te quiere, como dice acá una vez más, debe ser ajustada, ¿no? La lógica vectorial, la idea del vector, debe ser ajustado al tratamiento de una fila y una columna. No sé si hay alguna pregunta, jóvenes, hasta acá, ¿no? Si hemos visto esto, algo muy sencillo, bueno, el anterior algo muy sencillo, este es un poquito mediano, ¿no es cierto? Y se puede hacer algo más compuesto también, ¿no? Puede ser algo más compuesto, ¿ok? Y se pueden hacer muchas operaciones más, ¿ok? Voy a hacer ahora una operación, jóvenes, ¿no es cierto? Así, a ver, ¿dónde estoy? Probablemente nos hemos apurado mucho en la primera, o sea, en la referencia global, ¿no? O sea, ¿qué podemos hacer con todos? Igual que un vector, pero sin tomar en cuenta que son filas y columnas, puedo sumar todos los elementos, puedo, no sé, hacer un cálculo, ¿no? O sea, por ejemplo, la frecuencia, ¿no? ¿Cuál es el elemento? Engloba todo eso, la frecuencia de un elemento, ¿no? Me explico mejor con este ejemplo de acá. Suponiendo que, a ver, este lo dejaremos a un ladito, así, okay, para entenderlo mejor. Suponiendo que quiero hacer, ¿no es cierto? Estoy regresando a la referencia global, que muy poco lo hemos hecho, ¿no? Claro que hemos hecho la suma, las restas, sí, son globales, pero se pueden hacer muchas operaciones más. Como por ejemplo, yo puedo decir la frecuencia, que es muy tradicional y se va a necesitar en algún momento dado. Inclusive la frecuencia se puede dar para una fila, para una columna, ¿no? ¿Ok? Entonces puedo decir, por ejemplo, ¿cuál es la frecuencia de un elemento? Disculpe, ¿no? La frecuencia de un elemento en la matriz. Así. Disculpe, ¿no? Así, ¿no? Entonces me estoy metiendo con una operación que no corresponde, pero no importa, ¿ok? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Quiero encontrar la frecuencia de un elemento en la matriz, ¿no es cierto? Por ejemplo, que quiero saber este elemento, ¿no es cierto? El elemento lo pondré 2, ¿no es cierto? ¿Dónde? ¿Cuántas veces está 2 en toda la matriz? No, toda la matriz. Ya lo estoy diciendo, referencia global es referenciar todos los elementos. Ahora, que tú vayas de este extremo, por ejemplo, el estándar, este es 2, no, este es 2, no, este es 2, no, no, el siguiente, no, este es 2, 2, 2, 1, no, ahí encontramos 1, luego vamos a bajar aquí 2, 3, este tiene una frecuencia de 3, ¿no? Así. Ok, es una función. Entonces, hemos ido haciendo una referencia al estándar, ¿no? Así por filas, luego la siguiente fila. Pero puedo hacer por columnas, ¿no? Puedo ir por columna. Esta columna, ¿cuántos hay? 2, no hay nada. Esta otra, no hay nada. Esta otra, hay 1, 2, ¿no es cierto? Y aquí más 1, hay 3, ¿no? O sea, hay operaciones como esta, ¿no es cierto? Donde no interesa de dónde comiences en este extremo por filas, ¿no? O por columnas, ¿ok? Entonces, o puedes comenzar de esto, ¿no es cierto? Y por columnas, ¿no? Vamos a ver.
igual vas a encontrar este resultado, igual, ¿no? Entonces, jóvenes, no hemos visto muchas operaciones, nos hemos ido directo. Bueno, ¿cómo se referencia? Esto lo hemos visto algebraicamente, ¿no es cierto? Hemos dicho por acá, por aquel extremo, por este y este otro. Pero hay operaciones como estas donde no tiene un esquema o un sentido concreto. Se puede hacer en cualquiera de ellos. Así es. Por ejemplo, y le he dicho a usted que me practique, ¿no es cierto? He hecho las referencias de este extremo por filas, ¿no? Y por columnas también, así, ¿no? Ahora, puedo hacer cualquiera. Por favor, lo haré de este extremo y que sea por filas, ¿no? Así, así. Toda esta fila primero, ¿no? Así, ¿ok? Iré por filas, así. Hombre, este no debe ir acá. Ya, ¿no? Entonces, iré por filas, ¿no? Y en ese sentido, por favor, estito más la marcaré para ubicarnos un poquito. Así. Voy a ir por filas, así. ¿Ok? Y obviamente dentro, y cada fila, el tratamiento es la columna, ¿no? ¿Ok? Entonces, ¿cómo sería esto? Ya les he dicho, ¿no? Tiene que tener esa referencia global, con dos ciclos, ¿no? Entonces yo voy a decir F1, hay un dominio de una vez, ¿no? Otra vez, begin. No. Y digo, ¿no es cierto? La referencia global, discúlpenme, si no necesito estas de mis sangrías, ¿no? Ya, listo, ahí, suicidio. Entonces decía, jóvenes, ¿no? ¿Cómo voy a hacer de ese extremo por filas? Así. Esta es la fila 4. Después me voy a ir a la fila 3, después a la fila 2 y a la fila 1. La fila va en forma regresiva. Desde F hasta 1, ¿no? Fila 4, 3, 2, 1. Hay un dominio de filas y digo F1, digo for F1 que varía desde F to 1, ¿no es cierto? Y step menos 1, porque va en forma regresiva. Muy bien. Ese es el dominio de las filas. Entonces yo voy a referenciar esta fila, luego voy a avanzar a la siguiente, luego a la siguiente y a la siguiente. Eso. Y como ve usted el índice de la fila 4, 3, 2, 1. Y como estoy diciendo la fila, voy a usar un F1, ¿no? F de fila, ¿no? Es un índice F1. Ahora, cada fila, usted está mirando, va en este sentido, mire, ese elemento primero, para el índice de la columna, luego el siguiente y el siguiente. Ese es el índice de la columna 4, 3, 2 y 1. Entonces, para cada fila, a su vez tengo que hacer referencia, un índice de columna que va desde C, por favor, va en forma regresiva también, columna 4, ¿no? Este elemento en la columna 4, este en la columna 3 dentro de esta fila, ¿no? En la columna 2 y en la columna... también va desde C hasta, ¿no es cierto? 1, step menos 1, también va en forma regresiva. Y ya estoy listo con esto, ¿no es cierto? De la referencia global F1, C1, ¿no? Ya estoy listo, jóvenes, para referenciar los elementos en ese sentido. Así, ¿no? Esto de acá me hace referencia a los elementos así, ¿no? En ese sentido. Luego avanza a la siguiente fila, y ya. ¿Ya está haciendo así? Así. ¿Y qué quiero hacer con todos los elementos? Aunque en ese sentido. Quiero preguntar si es igual a este para sacar su frecuencia. Entonces, cada referencia voy a preguntar, ¿no? Si este elemento que estoy referenciando, y en el sentido que lo he mencionado con los ciclos OR, es igual al elemento, ¿no es cierto? Y si fuera así, entonces voy a tener un contadorcito de frecuencia, ¿no? Entonces llamaré contadorcito, no puedo usar FC, por favor, porque son dimensiones, ¿ya? Entonces llamaré FR de frecuencia es igual a FR más 1. Si es que fuera el elemento, va a contar. Entonces, listo. Y como este contadorcito de frecuencia se está dando en toda la matriz, ¿no es cierto? No puede comenzar previo al ciclo acá, ¿no? Tiene que estar en todo, o sea, aquí debería de comenzar aquí. FR es igual a 0. ¿Listo? Y retornar después de esto, es una función porque devuelve cuántos, ¿no es cierto? Retornar, en inglés, por favor, retorn, lo que es FR. Listo, ya está. ¿No? Entonces, jóvenes, recordé un poquito, ¿no es cierto?, la referencia global,
pero de este extremo, ¿no? Y me afecta de este extremo, profesor, no, o sea, no. Pero por favor, en alguna operación le va a demandar hacer alguna operación, ¿no? Una secuencia, un esquema, ¿no? En este sentido, o tal vez en esto y por columnas así, y luego avanzar así, así. Entonces tiene que usted practicar, ¿no? Y ese cargar en secuencia que lo puse, valor inicial más y menos uno, ese que momentáneamente la descarté, ¿no? O sea, no está descartado, sino no la estoy tomando en cuenta. Ese te va a decir, en secuencia vas a cargar 1, 2, 3, vas a verlo, si tú lo cargaste en ese sentido, vas a ver en esa secuencia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, así va a estar, ¿no? Y si la estás cargando de acá con esa fórmula, va a ser 1, 2, 3, 4, en ese sentido. O sea, esa secuencia te va a mostrar el sentido, ¿no? De cómo la estás manejando, para que obviamente las referencias muy bien, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo que hace es encontrar la frecuencia, ¿no es cierto?, de un elemento en toda la matriz. Así. Creo que no necesita implementarse, pero si quiere la podemos implementar, ¿no? Entonces, y lo mismo puede ser sacar una frecuencia de una fila, ¿no? De una fila, de un elemento cualquiera. Tendría que decir qué fila y el elemento, ¿no? Ya tendría que haber dos parámetros, porque estamos hablando de matrices, ¿ok? Pero antes de, por favor, esto la copiaré también, por si acaso, ya, control C, lo haremos, ya, por favor, aquí, ¿no? Estoy en la clase matriz, recuerde, acabamos de hacer esto de acá, ordenar columnas, y la pongo acá y digo public, no sé, ¿no? Es una función, no le hicimos ni siquiera la caja negra, ¿no? Es frecuencia de un elemento, ¿no? Viene un elemento, ¿ok? Viene un elemento y el resultado es un entero porque es su frecuencia, ¿no? Control V, listo, ahí está, ¿no? FR me dice, FR es igual a 0, FR, ¿y por qué FR? Dios, métame. No quiere. Ya. Me está pidiendo que FR sea declare la variable. Pero no, me acerco acá y me dice simplemente un signo de admiración, ¿no? Pero puedo deducir que me está diciendo, declare, ¿no es cierto? FR as listo, nada más. Ya está, ¿no? Probablemente me esté diciendo porque está como un acumulador, ¿ya? Así es. Y las otras variables no me la pide, debía pedirme F1, C1, que también, no sé. Pero bueno, lo dejaremos al capricho de este visual, ¿no es cierto? Entonces hay otros lenguajes que les recuerdo mucho más exigentes, ¿no? Hay que declarar todas, hay que declarar paso por valor, paso por referencia, ¿no? Tener más cuidado en otros lenguajes. Este lenguaje es noble, ¿no? Aquí nos concentramos más en la lógica, no en la sintaxis, no tanto en la escritura. Hay veces, jóvenes, en esos otros lenguajes, ¿no? ¿Por qué no la tomo, por ejemplo, el C o el Java, ¿no es cierto? Alguien dirá, ¿y por qué por eso no la toma? Inclusive el Delphi. Es que son más exigentes en esto, así como nos ha pedido esto, que no había, ¿no es cierto? ¿Ok? O mejor dicho, no teníamos eso, ¿no es cierto? A ver, no sé, ya. No teníamos eso y ya nos marcó un error, ¿no es cierto? Así es, ¿no? Entonces, así el lenguaje, por más pequeñito que sea, a veces nos concentramos más en encontrar el error en otros lenguajes que en la lógica. Y este lenguaje es noble en ese aspecto, o sea, ese error de sintaxis, aquí no está declarado F1, tampoco está declarado, o sea, pero te la deja pasar, te la deja. ¿Ok? Y nos concentramos más en la lógica y no en ese error. Hay veces en otros lenguajes estamos más concentrándonos en la forma de escribirlo que en la lógica, ¿no? Entonces, jóvenes, por eso es la razón que yo este lenguaje, Visual Studio, Visual Basic Studio, la tomo como referencia, ¿no? Y si usted ya sabe la lógica, ya después en otro lenguaje, si le piden más adelante el C, el Java, no sé, el Delphi, no sé, cualquier otro, ¿no? El Python, no sé. Jóvenes, la lógica es la misma. Solo, claro, va a cambiar la nomenclatura nomás, ¿no sé? En algunas cositas.
En vez de decir DIN, va a decir bar, ¿no? O va a utilizar las llavecitas, etcétera, ¿no? Abierto, cerrada. Otros van a necesitar begin, end, otros llavecita abierta, llavecita cerrada, y hay todo el código, ¿no? Etcétera, etcétera. ¿No? Entonces, por si acaso, ¿no? Algunos siempre, inclusive hay algunos que desde el principio me piden, ¿no es cierto? Profesor, no, me han dicho que el mejor es el C, ¿no? Es el lenguaje madre, porque el C, o digo el Windows está hecho en el C++, y yo quiero aprender C++, ¿no? Está bien, pero no estamos aprendiendo el lenguaje, ¿ya? Estamos aprendiendo lógica, ¿no? Entonces yo no quiero perderme en el lenguaje, ¿no es cierto? Prefiero perderme en la lógica, si usted quiere, aprendiendo lógica. Prefiero marearme con la lógica, no con el lenguaje. Así es. Entonces, hay veces estamos en el lenguaje y, ¿no es cierto?, en un examen por un punto y coma, ¿no es cierto? Tu lógica puede estar bien, pero por ese punto y coma que te olvidaste, ¿no? Y está mal. O por una declaración de variables, te paras y dices, no sé qué es esto. A veces el tiempo es crucial en los exámenes, ¿no es cierto? Entonces, por una, no puede ser que por un punto y coma ¿no? Te aplaces, por favor. Está bien que por un for, tal vez, oye, el for no era así, era distinto, o no he sincronizado bien, no he encadenado, no sé. Okay. Entonces, jóvenes, es así la figura, ¿no? Por si acaso. Bueno, esto ya está, ¿no es cierto? Y simplemente podemos decir, por ejemplo, se necesita un elemento, vendrá, ¿no?, el parámetro, y lo tomaremos de textbox 1 como siempre, y sacaré en el primero y diré, la frecuencia, ¿no? Frecuencia de un elemento, ¿no? Frecuencia nomás, de un elemento, ya. Y la encadenamos, ¿no? Por favor, la sacaremos pues en ese otro textbox, ¿no? 4, 5, 6 creo que es, el textbox 6, ¿no? Por recordando un poquito, mirando, tengo 4 parámetros de entrada, ¿no? La salida de M1 está en el 5, utilizaré el 6, estoy diciendo, X es igual a M1 punto frecuencia, así fue, y el elemento va a ir en textbox 1, ¿no? O va a ir de textbox 1, listo, está así, ¿no? Y yo la cargo, perdón, la cosemos, ¿no es cierto? Y decimos, cargamos una matriz de 4 por 4 en un rango de 1 a, que sea más corto, de 1 a 5, ¿no? Y la cargo randómicamente, la matriz la descargo, ahí está. Y voy a buscar el 2, ya que hice el ejemplo, el 2 otra vez, ¿no? ¿Cuál es la frecuencia del 2 en esa matriz? 3. Oye, qué coincidencia, David, ¿no? Y en verdad hay 3, ¿no es cierto? Si lo miramos por filas, columnas, como usted quiera, aquí hay 1, ¿no es cierto? Va avanzando, hay 2 y el último hay 3, ¿no? A ver, buscaremos el elemento 4, que parece que hay más, ¿no es cierto? ¿Cuál es la frecuencia? 7 veces hay 4, ¿no? Si usted mira, arriba hay 1, en la primera fila, en la segunda hay 2, serían 3, 4, 5, 6, 7, ¿no? No te va a fallar, ¿no? Si la lógica está bien, no te falla, ¿no? Entonces, lo que quiero decir, jóvenes, es, no hemos hecho, no sé, pero se puede hacer, ¿no? Me iré a estito. Lo hemos pasado muy de largo, disculpen la referencia global, ¿no? Hemos pensado que es directo a la suma, a la resta, no es así. Se puede hacer la frecuencia. Es más, se puede hacer hasta esto, jóvenes, disculpen. ¿Ya? A ver si todo esto me la quita. Ya, ahora sí, ¿no? Fíjense, jóvenes, que aquí se va a respetar orden, ¿ya? Voy a terminar con esto, ¿ya? Para no fatigarlos mucho con las referencias. Por ejemplo, a ver, esto no lo cambiaré. No, hombre, esto de aquí lo cambiaré, lo borraré. Así, ¿ya? Que sea menos. Ya, así. ¿Ya? Este F solamente es 3. Por favor, que sea eso, para no hacer muy largo, ¿ya? Yo puedo decir, por ejemplo, ya, ahora según eso, puedo decir, por ejemplo, así. Hágame, por favor, la acumulación de los elementos, ¿no? La acumulación de los elementos. Puedo decir, por ejemplo, 1 dividido entre 2 factorial. Así, ¿no? Así es. No importa. Menos, ¿no es cierto? 1 dividido, no importa, ya, no importa, ok, entre 2 factorial. ¿Ya? Más, y eso ya no lo hace, no importa, ¿ok? Más lo que es 5, digo 1 dividido entre lo que es 5 factorial. Menos, ¿no es cierto? Cito más, 1 dividido entre 6 factorial. Más, y puntos suspensivos. ¿Okay?
Donde, ¿no es cierto? Donde, para aclarar, este proceso acumulativo, ¿no es cierto? El denominador son elementos de la matriz, ¿no? En el esquema, se dice así, ¿ya? No, en el siguiente esquema, en el denominador, ¿ya? Así es. En este esquema, tengo que hacer este esquema para entenderlo bien, así, permítame. Insertar, sí, o dónde está mi, Dios, a ver cómo le hago, a ver cómo me sale. ¿Dónde estoy? A ver, clic, espero que me salga acá, clic, no, así es. No me sale, Dios, qué barbaridad. No, el esquema creo que me va a ser difícil hacerlo, jóvenes. Necesito estito, ¿no? Y estoy diciendo, quiero que me haga, a ver, ahí está. Ya, no importa. ¿Ok? Ya, no importa. Es que este lenguaje me es difícil. Bueno, en este Word es más difícil manejar ahora el gráfico, ¿no? Y el esquema va a ser así. A ver, permítame, un pequeñito. Dios. Termino con los jóvenes. ¿Ya? Así. Y así todo aquí. Ya, más o menos. Escrito aquí. Y escrito aquí. Ya, así. Ya, disculpe. ¿Ya? Entonces, el esquema matricial me dice, por favor, haga el proceso de acumular elementos de la matriz, ¿no? En un proceso acumulativo, ¿ya? ¿Okay? Por favor, este no es series, se parecen, ¿no? Entonces me dice que yo tome este esquema, ¿no? ¿Cuál es el esquema? Que parta de este extremo, de aquí, si es la matriz así limitada, aquí, y vaya en este sentido, así, ¿no? Así, y por filas. Estoy diciendo así, como hemos hecho la frecuencia. Luego va a ir así, ¿no? Así, así. Luego va a ir así, ¿no? Así. Entonces, le estoy diciendo en ese sentido. ¿Ya? Entonces, dice, donde el denominador son los elementos de la matriz. El denominador de esto es eso, 2, aquí está primero el 2, ¿no? Luego el siguiente elemento, el denominador también es 2, es este. El siguiente es 5, el siguiente es 6, ¿no? Y el siguiente va a continuar con el 3, luego el 2, el 4, el 3 y así sucesivamente. Para hacer este ejercicio, profesor, otra vez, ¿no? ¿Y qué está haciendo con esas operaciones? Estoy haciendo un simple modelo acumulativo, que se puede acumular esos elementos, sacando el factorial, elevando a un exponente, sacando el seno, no sé, se puede hacer lo que tú quieras, dependiendo qué harás con la matriz. No simplemente se va a hacer suma, multiplicación, no. Estos elementos, si bien en su conjunto pueden ser tratados de una forma, sin interesar el sentido, y en otros casos, en algunas operaciones como este, que también estás referenciando toda la matriz, pero con un esquema, respetando ya el sentido. Este resultado no te va a dar lo mismo, ¿no es cierto? El resultado final no te va a dar lo mismo si tú comienzas de acá, así, esto, así. Porque ya sería 5 factorial, 1 entre 5 factorial, ¿no es cierto? Menos 1 entre 6 factorial, más 1 entre 3 factorial, etcétera, ¿no? Entonces no te va a dar el mismo resultado. Entonces hay operaciones, por más que se haga una referencia global, que tienen que seguir un esquema en particular. Así eso me voy, ¿ok? Entonces, desde ese punto de vista, jóvenes, es importante. No es que yo me aprenda, ya sé referenciar toda la matriz por filas y voy en este sentido y cualquier operación la voy a hacer así. No es así, ¿no? Entonces, algunas operaciones van a necesitar de algún punto y un esquema a seguir. Un esquema. O puede ser de acá, por ejemplo, ¿no? Así. Entonces yo puedo ir avanzando. 8, 1 entre 8 factorial, menos 1 entre 3 factorial, más 1. El resultado va a ser diferente, ¿no? Entonces, hay operaciones que entre comillas, ¿no es cierto?, que te exigen
te exigen un esquema en particular. Hay otros, como la frecuencia esta, oye, tú comienza de acá y vete hasta acá, o comienza de acá y vete hasta allá, etcétera. O por columnas, ¿no? Comenzar en esta columna y vete hasta allá. Igualito es el resultado, no varía nada, pero en otras sí, ¿no? Entonces, en matrices, ¿no? Lo que quiero decirte es, tienes que saber diferenciar desde estos vértices cualquiera por filas y por columnas, nada más. Y la referencia global puede haber acumulaciones, a esto lo puedo colocar otras cosas, o simplemente con todos los primos de acá y en ese orden, no sé, ¿no? Jóvenes, hay mucho por hacer. No hay que descartar que también este es un conjunto de elementos, ¿no? Claro, en una estructura matricial, pero es un conjunto de elementos. Y como conjunto de elementos se pueden hacer muchas operaciones. Inclusive una matriz es un conjunto, otra matriz es otro conjunto, puede ser la unión de conjuntos, la intersección de conjuntos, la diferencia de conjuntos. No, hombre, se puede hacer muchas cosas. ¿Ok? Entonces, simplemente era eso para no pensar, ¿no? Para no pensar que algunas operaciones nomás se hacen con la referencia global. No, hay muchas operaciones que se pueden hacer con referencia global, jóvenes. ¿Ya? Así que me despido ahora, jóvenes, porque tengo que estar a las 9 allá trabajando, ¿ya? Espero, por favor, que haya servido, como siempre, de avance y espero que estemos avanzando también en nuestro concepto y operación de matrices jóvenes. ¿Ya? Entonces les pido trabajar. Me olvidé del práctico, pero hoy seguro va el práctico, la primera parte de matrices jóvenes, por favor. ¿Ya? En ese sentido, yo me despido, muchachos. ¿Ya? Por favor, continuamos. ¿Ya? El sábado con los que van a dar el examen, por si acaso.